de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos, como cada primer día de la semana, para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un tema de mucho interés, un tema que usted le debe prestar mucha atención, porque veremos que desde el principio el Señor nos ha disciplinado. El Señor nos disciplina porque en el cielo hubo una indisciplina con Lucifer. Y en la tierra, la primera pareja fue disciplinada por Dios para que le obedeciera todo lo que Él le mandara. Es decir, que la disciplina del Señor viene desde el Edén, ya en términos humanos, porque en el cielo hay disciplina, es decir, los ángeles en el cielo pues son disciplinados y obedecen a Dios. La primera pareja que fue creada en el Edén, Adán y Eva, fueron disciplinados por Dios y desde el principio el Señor entonces en su disciplina le marcó cuál era el día para obedecer lo que Dios le mandara. Dios le puso un día a Adán y a Eva para que en disciplina ese día lo reverenciaran, ese día estuviesen con Él en comunión y estuvieran allí para conocer toda la creación de Dios. Y eso lo vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 2. Ahí vamos a ver cómo Dios puso a Adán y a Eva en disciplina. Es decir, que desde ahí el Señor disciplina a su pareja para que puedan obedecer todos sus mandatos. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bondadoso Dios que mora en las alturas de los cielos, santificado y alabado sea tu nombre de ahora y por siempre. Señor, gracias por todo lo que tú nos das, gracias por ser nuestro Creador y nuestro Redentor. Gracias, Señor, porque tu preocupación es disciplinarnos, para que andemos en obediencia, para que podamos tener vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque tú nunca, Señor, nos has dejado solo. Tú siempre has puesto tu ley, tu regla, tus mandamientos, tus preceptos, para que lo obedezcamos tal como tú quieres. Tú deseas que seamos disciplinados en tu palabra y debemos hacerlo para poder gozar de vida eterna y poder un día vivir contigo en la eternidad. Gracias, Señor, porque tú eres el que dirige toda tu obra en la tierra y todo está bajo tu disciplina. Solamente el hombre se ha ido de tus manos y ha hecho lo que quiere. Pero tú eres un Dios de disciplina, tú eres un Dios que nos ama, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, que quiere lo mejor para tus hijos. Bendícenos y guárdanos de todo mal. Que tu Espíritu Santo sea el que predique y enseñe de tu palabra. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer en el capítulo 2 del libro de Génesis, donde el Señor inició la disciplina para la primera pareja que creó. Leemos en Génesis capítulo 2. Dios santifica el sábado. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Es decir, que ya el Señor establece un día para disciplinar a Adán y a Eva, establece el sábado, séptimo día de la semana,
entonces la primera pareja ya comienza a ser dirigida por el Señor. Estaban bajo el mandato de Dios. Le había otorgado un día para que en él pues pudiesen santificarlo y pudieran entonces estar en comunión con Dios, que había creado ese día para el hombre. Pero ese hombre iba a obedecer cabalmente todo lo que Dios le mandó. Es decir, ese hombre no iba a estar en rebeldía, ni iba a hacer lo que él quisiera, sino que iba a obedecer a Dios en todo. Porque eso es lo que debemos hacer los cristianos. El cristiano no se debe guiar por cualquier persona. No se debe guiar ni por sacerdote, ni por pastores, ni por dirigentes. El cristiano tiene que ser disciplinado por el mismo Dios, porque su palabra es la que nos disciplina. En ella Dios nos pide lo que Él quiere y es de su agrado. Por eso no debemos hacer las cosas por nuestra cuenta ni porque alguien me dijo. Tenemos que estar sustentados en un así dice Jehová, en un así dice el Señor a través de su santa palabra. Vámonos ahora al capítulo 20 del libro de Ezequiel. Vamos a ver qué fue lo que el Señor le dijo al hombre después que estableció que el séptimo día, que el sábado iba a ser el día de reposo, que iba a ser el día para que estuviesen en comunión con Dios. Dios establece el sábado y desde ahí entonces comienza la disciplina del hombre. Es decir, el hombre ya tiene un mandato de Dios y la disciplina es el sábado. Y lo veremos en este capítulo 20 del libro de Ezequiel. Leemos el capítulo 20 de Ezequiel. Dios disciplina para salvar. Oiga bien, Dios disciplina para salvar. Es decir, que Dios no solamente, aunque le dio el sábado al hombre, se lo otorgó para que en ese día esté en comunión con Él, también el Señor nos disciplina para que a través de esa disciplina, de observar los mandamientos y de guardar el sábado, entonces podamos entrar a la patria celestial. Si no obedecemos cabalmente lo que Dios nos manda, no hay manera de que podamos llegar a vivir con Dios en la patria celestial. Tenemos que obedecerlo cabalmente, porque Dios ejerce su disciplina con nosotros a través del sábado. El sábado es el que marca la disciplina de Dios en el hombre. Y lo leemos textualmente en este capítulo 20 del libro de Ezequiel. Dios disciplina para salvar. En el séptimo año, a los 10 del quinto mes, vinieron algunos ancianos de Israel a consultar al Señor y se sentaron ante mí. Estos ancianos vinieron a donde el profeta Ezequiel y vinieron a consultarlo. Es decir, vinieron a hacer una consulta con el profeta Ezequiel. Pero oiga lo que sigue diciendo el capítulo 20 de Ezequiel. Entonces recibí esta palabra del Señor. Hijo de Adán, di a los ancianos de Israel, así dice Dios el Señor. ¿A consultarme venís vosotros? Una pregunta. Vivo yo, que no os responderé, dice Dios el Señor. El Señor le respondió a Ezequiel que no iba a responderle a los ancianos, porque Dios está enojado con su pueblo, porque se han olvidado de él, se han olvidado de la disciplina, se han olvidado de su santo sábado, es decir, el pueblo anda en rebeldía. Y estos ancianos que vienen ahora ante el profeta Ezequiel, vienen a consultarlo para que Ezequiel entonces hable con Dios. Pero el Señor dice que no le va a responder. ¿Quieres tú juzgarlos? Le dice el Señor a Ezequiel. ¿Quieres tú juzgarlos a ellos? Oiga bien,
los quiere juzgar, tú, hijo de Adán, notifícales las abominaciones de sus padres. Oiga lo que dice el Señor, o sea, recuérdale las abominaciones que han cometido sus padres. Recuérdale a ellos qué han aprendido de sus padres, qué le han enseñado sus padres a ellos y por qué andan en rebeldía. El pueblo de Israel pues se fue a la idolatría, se fue a adorar ídolos, estatuas, imágenes, se alejó de Dios. Es decir, los padres enseñaron a sus hijos a hacer lo mismo. Y eso lo estamos viendo hoy en día, que hoy los padres han enseñado a sus hijos a que obedezcan las cosas que les han enseñado los sacerdotes, las cosas que les han enseñado los pastores, las cosas que les han enseñado los dirigentes. Es decir, andan torcidos, andan haciendo cosas que a Dios no le agradan, andan en abominaciones. Entonces el Señor aquí le está diciendo al profeta Ezequiel que le notifique las abominaciones que han cometido sus padres. Cuando los hijos hoy todavía siguen adorando una estatua, una virgen, un santo, y siguen haciendo cosas que sus padres le enseñaron, entonces están en abominaciones. Es decir, están cometiendo un pecado de mano alzada. Están haciendo algo que sus padres lo hicieron, pero que cometieron pecado delante de Dios. Por eso en este programa te queremos decir que Dios quiere que tú andes en su palabra, que tú andes en su camino, que tú hagas su voluntad, que tú cumplas con lo que Él te manda, no por lo que te enseñó papá, ni por lo que te enseñó mamá. Tú tienes que aprender de la palabra de Dios de manera directa. Tú no tienes que aprender solamente lo que tus padres te enseñaron, porque tus padres fueron engañados desde pequeño, desde niño. Y te voy a poner un caso. Los padres nuestros, ellos nos llevan a bautizar cuando somos bebé, cuando ya tenemos 4, 5, 6 meses, nos llevan a bautizar. Oiga bien, un bautismo que no está permitido por Dios. Dios no permite ni aprueba el bautismo de bebé. Sin embargo, nuestros padres en desobediencia a Dios nos llevan delante de un sacerdote para ser bautizado. Ese bautismo no es bíblico. Ese bautismo no es de Dios. Porque Dios no quiere que nos bauticen sin conciencia. Es decir, sin tener una decisión en la vida. Dios quiere que tú tomes tu decisión. Que tú tomes el camino que Él te ha elegido. Que tú hagas lo que Él quiere. Eso es lo que Dios necesita de ti. No todo lo que tus padres te enseñan es bueno para Dios, aunque ellos en su buena fe y personas que quizás son devotas del Señor, lo aman y lo respetan, fueron enseñados de manera errónea. Es decir, no fueron bien enseñados porque los sacerdotes, que son los principales que enseñan engaños y mentiras, enseñan a los padres que deben bautizar a los bebés. Ese bautismo no es bíblico. Ese bautismo no está permitido por Dios. Porque el ejemplo nos los dio Jesús cuando fue al Jordán, Él solo, a bautizarse con Juan. Es decir, Jesús entró al Jordán a los 30 años de edad. No fue bebé. María no lo llevó bebé a que lo bautizaran. Es decir, Jesús no recibió bautismo cuando bebé. Jesús se bautizó a los 30 años. Y ese es el ejemplo que Él nos ha dado. El ejemplo que Jesús nos ha enseñado es que el bautismo tiene que ser ya en edad que usted pueda razonar del bien y del mal. Que usted pueda conocer lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, que Dios no aprueba el bautismo de bebé.
Y así muchas personas hoy dicen, yo fui bautizado cuando bebé. Mis padres me bautizaron cuando yo era niño, bebé. Pero ese bautismo no es aprobado por el cielo. Tú todavía no estás a cuenta, como dice Isaías, con Dios, porque no ha hecho el verdadero bautismo que hizo Cristo Jesús, que se bautizó a los 30 años por inmersión. Cristo se bautizó sumergido. Cuando salió del agua, no cuando entró, sino cuando salió del agua, dice la palabra de Dios que el Señor dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, y recibió el Espíritu Santo. Es decir, cuando Cristo es sumergido en el agua y sale del agua, entonces llega el Espíritu Santo a Jesús y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No era un bebé, no era un niño, era un hombre adulto, 30 años de edad, y recibe entonces la promesa del Espíritu Santo. Es decir, que Cristo hizo el bautismo perfecto y nos lo dice a nosotros y nos lo enseña, que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los tres estaban en el Jordán cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces, mi hermano, te queremos decir que tus padres solamente quieren hacer las cosas que le dicen los sacerdotes o los pastores. Quieren obedecer lo que un hombre le manda. Y el Señor dice, obedece mi palabra para que vivas. No lo que te dice el hombre, no lo que te enseña el sacerdote, no lo que te enseña el pastor. Oye, lee, estudia, escudriña la palabra de Dios para que ella entonces te puedan enseñar cuál es la verdad de Dios. Y seguimos leyendo aquí lo que el Señor nos dice y le está diciendo al profeta Ezequiel que le señale a ellos, a sus padres, cuántas cosas le han enseñado que no vienen de Dios, pero que vienen de los dirigentes, que vienen de ellos, de los dirigentes. No viene de Dios, sino de ellos mismos, enseñando doctrinas falsas, enseñando cosas engañosas que no te llevan a la salvación. Entonces tú andas en disciplina. Cuando tú haces lo que tu padre te dice, ¿tú andas en disciplina? No, tú no andas en disciplina cuando tú haces lo que tu padre te dice. En cuanto a religión, en cuanto a amar a Dios, en cuanto a tener un encuentro personal con Dios, tú no andas bien cuando obedeces todas las cosas de tu padre, cuando Dios te dice, obedéceme a mí para que viva. No solamente obedecer a tus padres, obedece a Dios. Porque tus padres no te van a salvar. Tu madre, tu padre no te van a salvar. Aquí quien te salva es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que obedece a Jesús, obedece a Dios. Y no todo lo que tus padres te enseñaron, tenlo como algo bueno y válido. Delante de Dios no. Delante de Dios solamente Él te manda que lo honre. Oye bien, que lo honre. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Pero cuando se trata de cosas que tienen que ver con Dios, no se negocia eso. Porque Dios no se negocia. A Dios hay que respetarlo. A Dios hay que amarlo. A Dios hay que obedecerlo. A Dios hay que hacer lo que Él nos dice. Por eso, mi hermano, hoy te digo, no todo lo que nos enseñaron nuestros padres es válido para Dios. Fueron engañados desde niños, desde bebé. Fueron engañados y todavía están engañados, creyendo en esas mentiras que nos enseñan los sacerdotes y los pastores y los dirigentes. Nos enseñan cosas torcidas que no están en un así, dice Jehová. ¿Quieres tú juzgarlos?
¿Los quieres juzgar tú, hijo de Adán? Notifícale las abominaciones que hicieron sus padres. Diles, así dice Dios el Señor, el día que elegí para Israel, alcé mi mano y juré a los descendientes de Jacob, y me di a conocer a ellos en Egipto, y les dije, yo soy el Señor vuestro Dios. Y lo vamos a leer textualmente en el capítulo 6 del libro de Éxodo. Vamos a leer en el capítulo 6 del libro de Éxodo, a ver qué fue lo que el Señor le enseñó a ellos. Capítulo 6, libro de Éxodo, verso 7. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice en el verso 7, y os haré mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de Egipto. Aquí está el Señor, oye, diciéndote que Él es el único Dios. Él fue que te sacó de la esclavitud del pecado, de aquellos que estaban allí cautivos en Egipto y que estaban allí violando sus mandamientos y que no estaban guardando su santo sábado, que se habían olvidado de todos los preceptos y la ley de Dios. Él te está recordando y le dice a Ezequiel, recuérdale a ellos quién lo sacó de Egipto, quién lo trajo de la esclavitud. Fui yo, su único Dios. Y seguimos leyendo en el verso 6. Aquel día les juré que los sacaría de Egipto a toda la tierra que les había provisto, que maná, que emana leche y miel, la más hermosa de todas las tierras. Pero vámonos al libro de Zacarías. Vámonos al libro de Zacarías a ver qué dice el Señor en el capítulo Zacarías, capítulo 7, verso 14. Vamos a ver lo que dice Zacarías, capítulo 7, verso 14. A ver lo que dice el Señor. Sino que los esparcí con torbellino entre las naciones que ellos no conocían, y el país quedó desolado tras ellos, sin que nadie fuera ni viniera. Así convirtieron en asolamiento el país deseable. Es decir, pecaron contra Dios, se olvidaron del sábado, se olvidaron de los mandamientos, se fueron en rebeldía, se fueron contra Dios, se rebelaron contra Dios. Es decir, aquí está diciendo Zacarías que Dios entonces lo iba a esparcir por todo el globo terráqueo, por todo el planeta. Lo soltó en banda. ¿Por qué? Habían violado su ley, habían ellos ido en pos de los dioses ajenos, se habían ido detrás de los Baales, se habían ido detrás de las imágenes, detrás de las estatuas, se habían ido detrás de cosas que Dios no le enseñó. Entonces, mi hermano, estamos viendo cuál es la gravedad del pueblo de Dios, que no ha querido ni quiere obedecer los mandamientos de Dios y no quiere guardar su santo sábado. Todavía en esa misma actitud que en los tiempos del profeta Ezequiel, todavía el pueblo anda en esa misma rebeldía. Es decir, andan rebeldes, no quieren guardar el sábado y no quieren reverenciar los mandamientos. Entonces el Señor le dijo, entonces les dije, cada uno eche de sí las viles imágenes que deleitan sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Vámonos a ver lo que dice el libro de Josué. El libro de Josué nos va a hablar en el capítulo 24, verso 14, lo que el Señor dice que tú tienes que hacer para Él. ¿Qué dice Josué? Capítulo 24, verso 14. Ahora pues, reverenciad al Señor, servidlo con integridad y en verdad. Quitad de vuestro medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Éufrates y en Egipto, y servid al Señor.
Aquí está diciéndole Josué al pueblo que se olviden de los ídolos y de las imágenes que andan adorando y que se han ido en pos de otros dioses, que han negado al verdadero Dios y se han ido detrás de ellos para adorarlo, como hoy todavía están en la misma situación. Aquellos que todavía siguen imágenes, que siguen estatuas, que las siguen cargando, que las siguen llevando, que se siguen postrando delante de ellas. Estatuas que no oyen, que no ven, que no hablan, que no comen, que no caminan. Estatuas que no tienen vida. Todavía le siguen rindiendo culto. Todavía le siguen rindiendo pleitesía. Todavía siguen arrodillándose, inclinándose delante de ella. La siguen reverenciando y hasta le guardan un día de fiesta. Oiga bien hasta dónde llega la abominación. Hoy en día todavía andan en la misma situación que en los tiempos del profeta Ezequiel. Andan en rebeldía, andan de pecado de mano alzada delante de Dios. Por eso estamos leyendo en el capítulo 20 del libro de Ezequiel que todo lo que está hablando el Señor aquí no ha desaparecido. Todavía su pueblo sigue adorando imágenes y sigue creyendo en los santos. Y todavía el pueblo de Dios, oiga bien, sigue creyendo en eso. No solamente en los tiempos del profeta Ezequiel, sino que todavía hoy en día el pueblo de Dios se mantiene de pecado de mano alzada. Sigue todavía adorando las imágenes, sigue reverenciando las estatuas, sigue confiando en los santos, siguen todavía las procesiones, siguen todavía las vanas repeticiones contra algo que no tiene vida, que no oye, que no ve, que no camina. Las estatuas no tienen vida. Cuando usted sigue una imagen, está haciendo una abominación delante de Dios, está pecando de mano alzada. Hermano, hermana, te exhortamos a que suelte los ídolos y venga a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Seguimos leyendo en el capítulo 20, verso 9. Con todo, por amor de mi nombre, para que no se infamase ante las naciones entre las cuales estaban y a las que me di a conocer, los saqué de Egipto. ¿Cómo los sacó de Egipto? Delante de otras naciones que conocieron al Dios de Israel cuando envió a Egipto 10 plagas. Y Dios se dio a conocer delante de esas naciones que no era solamente Egipto, sino que otras naciones también escucharon del Dios de Israel, de su poder y de su grandeza y sus milagros y prodigios. Dios se dio a conocer también ante otras naciones que también conocieron sus prodigios. Y vemos entonces que este pueblo que conoció a este Dios y que hizo todos estos prodigios en Egipto y que envió 10 plagas para sacarlo de allí, todavía continúan en abominaciones, todavía siguen adorando estatuas, las cuales Dios destruyó en Egipto. No dejó una de pie, todas fueron destruidas. Avergonzó los altares de yesos, los altares de estatuas, imágenes que tenían los egipcios. Dios la destruyó porque Dios se enfadó contra ellos porque no quisieron obedecer su ley y no guardaron sus mandamientos y su santo sábado. Mi hermano, Dios está pendiente de nosotros. Dios no se olvida. Dios te sigue pidiendo que abandone ese tipo de adoración y le busque en espíritu y en verdad a través de su santa palabra. A través de su palabra busca a Dios. La confianza está en su palabra. Él nos las dejó para enseñarnos y para que podamos también enseñar a otros, no para que te guardes el mensaje. Dios quiere que lo pronuncie. Tú tienes que ser un centinela, tienes que ser un atalaya, un mensajero. Tú tienes que ser un discípulo, un siervo de Dios para hacer su voluntad y cumplir con lo que Él te manda. Seguimos leyendo
en el capítulo 20 del libro de Ezequiel, señal de santificación. Atención, hermano católico, atención, hermano evangélico, atención, hermano testigo de Jehová, atención, hermano mormón, atención, hermano metodista, atención, hermano, atención, señal de santificación. Vamos a ver cuál es la señal de santificación que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es su señal de santificación? Lo vamos a leer textualmente aquí en el capítulo 20 del libro de Ezequiel. Presta atención, hermano católico. Presta atención, hermano evangélico. Dice así, capítulo 20, verso 10. Dice, los saqué de Egipto y los traje al desierto. Les di mis leyes y mandamientos que dan vida al que los cumple. ¿Qué hizo el Señor? Los trajo al desierto y allí le dio su ley, le dio sus mandamientos, y el que lo obedece pues tendrá vida y vida en abundancia. El Señor te está diciendo que sus mandamientos son los que te dan vida. No, cuando tú dices que lo clavaron en la cruz, que Jesús clavó los mandamientos en la cruz, que ya no somos salvos por mandamientos, sino por gracia. Dios te está diciendo que solamente cuando tú obedeces su ley, la guarda y reverencia el sábado, entonces tú vas a tener la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Déjate disciplinar, hermano. Déjate disciplinar, hermana, pero a la medida y como Dios quiere. Dice, les di también mis sábados para que fuesen una señal. ¿Una qué? Una señal. Dice, le di mis sábados, no el sábado. Le di mis sábados. Es decir, todos los sábados son día santo. El sábado es un día santo de comunión. Un día que debes apartarlo, un día que debes guardarlo, un día que debes reverenciar a Dios, que te debes detener de todo lo que tú haces. Y dice el Señor, le di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor, que los santifico. ¿Quién es el único que santifica? Dios. Y te lo demostré en el capítulo 2 del libro de Génesis, que Dios apartó y santificó y bendijo el sábado. Es decir, el único que santifica es Dios. No hay sacerdote que santifique. No hay papa que santifique. No hay pastores que santifiquen. No lo hay. Solo Dios santifica, y Él santificó su santo sábado. Mi hermano, tú tienes que comprender que Dios no es cualquier cosa, que Dios es todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra y de todo cuanto hay. Pero los israelitas se rebelaron contra mí. Oiga bien, se rebelaron contra mí en el desierto, no obedecieron mis leyes, desecharon los mandamientos que dan vida al que los cumple y profanaron mis sábados. ¿Cómo? Que los mismos cristianos están profanando un día santo de Dios. Que los cristianos católicos, que los cristianos evangélicos y de otras denominaciones están profanando un día santo y sagrado que Dios lo apartó y lo santificó y lo bendijo en el Edén. Lo están profanando. Es decir, andan en rebeldía, andan en pecado de mano alzada. Es decir, andan en rebelión contra Dios. ¿Por qué? Han profanado su día santo para darle cabida a un día profano, para darle cabida a un día falso creado por Satanás. El domingo, primer día de la semana, día de trabajo, el diablo ahora te dice que lo reverencie. El diablo te dice, guarda el domingo que es mi día, dice el diablo. El diablo dice, el domingo es mi día, guárdalo y reverénciame. ¿Y el diablo es Dios?
¿Satanás es Dios para que tú lo reverencies? ¿Satanás es quien te creó? Entonces, hermano, recapacita. Hermano, oye, recapacita. Abre el entendimiento, abre el oído y escucha lo que Dios te está diciendo. El diablo no merece reverencia. Satanás es el gran rebelde echado del cielo porque pecó contra Dios. Entonces te decimos que el día santo y sagrado del Señor es el santo sábado. No es el domingo, como te dice el sacerdote, como te dice el Papa, que llama al mundo entero a reverenciar el domingo para darle un descanso a la tierra. Ya Dios puso un descanso para el planeta. Génesis capítulo 2. Santificó el sábado, lo bendijo y reposó en él. Es decir, Dios pone un día de descanso para la tierra y es el sábado, no es el domingo. El Papa es un mentiroso y te está engañando porque está de parte del diablo. Por eso, hermano, te decimos que tenga mucho cuidado con lo que te enseñan. Por eso el Señor comenzó diciéndole a Ezequiel que les recuerde a ellos lo que hicieron sus padres. ¿Qué hicieron sus padres? ¿Qué aprendieron? ¿Qué te enseñaron tus padres? Cosas engañosas que vienen de la boca del hombre, no de Dios. Hoy te decimos, hermano, que abras los ojos, porque el evangelio y la salvación no es juego. Dios te quiere disciplinar primero para salvarte. Si tú entras en la disciplina de Dios, te salvarás, pero haciendo su voluntad, obedeciendo su palabra, siguiendo su camino, creyendo en lo que Él te manda, obedeciendo lo que Él te dice. El Señor te quiere salvar y Él vino a eso. Él vino a buscarte para darte vida y vida en abundancia. No vino a salvar el planeta. Dios no vino a salvar la naturaleza. Dios no vino a salvar los árboles. Dios no vino a salvar los ríos. Dios vino a salvar el hombre. El hombre, criatura de Dios, la culminación de su obra, la corona de la creación de Dios fue el hombre. La corona de la creación es el hombre. Y Dios vino a buscar esa corona. Dios vino a buscar a ese hombre que estaba y está perdido. Hoy te decimos, todavía Dios te sigue diciendo, ven, que hoy es el día de buena nueva. Hoy es tu día de salvación. Si hoy oyeres mi voz, dice el Señor, no endurezca tu mente, no la endurezca, ábrele la mente al Señor para que Él te pueda enseñar a través de su Santo Espíritu. Mi hermano, hoy te decimos que Dios te sigue llamando para que venga el verdadero redil, no en el redil donde te tienen, no en el redil del falso pastor, que lo que quiere es que tú mueras, que Jesús sea destruido. Dios te quiere salvar, no destruirte. Dios es amor y te lo ha demostrado cuando envió a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Dios lo ha demostrado que nos ama cuando sacrificó a su único Hijo para que muriera allí vilmente sin cometer pecado. Derramó su preciosa sangre para lavar tus pecados, mis pecados, lavarlo y hacernos aceptos ante el Padre para vivir en la patria celestial. Seguimos leyendo en el capítulo 20 del libro de Ezequiel. Leemos: pero por amor a mi nombre procedí de modo que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos lo saqué. También alcé mi mano en el desierto y juré que no lo destruiría en la tierra. Les di maná y leche y miel, la más hermosa de todas las tierras. Oiga bien, porque desecharon mis leyes y no anduvieron en mis ordenanzas y profanaron mis sábados, porque tras sus ídolos iba su corazón. Es decir, que en vez de obedecer el sábado, en vez de darle reverencia al día santo del Señor, se van detrás de una estatua. Se van a Higüey,
se van al Santo Cerro, se van a cualquier lugar que los sacerdotes lo inviten. Se echan al hombro una estatua, caminan con ella, pero la estatua no oye, no ve, ni entiende, ni come, ni camina. Es decir, andan como ella misma, como la misma estatua. Es decir, sin vida, son muertos vivos. Entonces, Dios dice que deje ese tipo de adoración, que tienes que salir de ese tipo de sistema, que no debes adorarlo de esa forma, que no debes hacer lo que te dicen los sacerdotes, que no debes siempre escuchar la voz de tus padres que te enseñaron con falsedad, porque a ellos también lo enseñaron con falsedad. Ellos fueron engañados, tus padres fueron engañados. Dios los juzgará de acuerdo al conocimiento que tuvieron. Es decir, ellos serán juzgados por Dios de acuerdo a lo que se les enseñó y de acuerdo a lo que aprendieron. Oiga bien, pero ¿quiénes serán los más culpables? Los sacerdotes, los dirigentes, los pastores. Ellos serán los verdaderos culpables delante de Dios, porque muchos de ellos serán liberados, serán salvados por Dios, porque Dios los juzgará de acuerdo a lo que conocieron. Es decir, que Dios es justo, su justicia es eterna, su justicia es justicia eterna y Dios es el único justo. Seguimos leyendo en el verso 17. Con todo los miré con piedad y no los maté ni los consumí en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en ordenanza de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Oiga, por amor Dios le dice a los hijos de esos padres que fueron engañados, que no sigan los caminos de sus padres, que no sigan oyendo todos los consejos de sus padres en cuanto a lo que se hace para Dios, en cuanto a lo que es obedecer a Dios. No puede hacer lo que tu papá y tu mamá te dijo, no puede hacer todo lo que él te dijo, porque Dios tiene su regla. Dios es quien salva, no es tu papá, no es tu mamá, ellos no te pueden salvar. Ahora Dios te salva si te deja disciplinar. Si obedece la disciplina de Dios, si guarda sus mandamientos, si obedece su santo sábado y guarda toda su ley, Dios entonces te va a perdonar y te va a dar la salvación y la vida eterna. Seguimos leyendo en el capítulo 20, libro de Ezequiel, santificad mis sábados. Primero leímos que Dios puso una señal en su pueblo y es su santo sábado. La señal del Señor es el sábado. Y ahora dice, santificad mis sábados. Yo soy el Señor vuestro Dios. Andad en mis ordenanzas y guardad cuidadosamente mis leyes. Santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Pero vamos a leer ahora en el capítulo 20 del libro de Éxodo, capítulo 20, libro de Éxodo, vamos a ver lo que dice el Señor del cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Vamos a ver qué dice el Señor aquí en su cuarto mandamiento. Dice así la palabra de Dios. Acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Por qué el Señor está usando la palabra acuérdate? Por lo que le está diciendo a Ezequiel, por lo que ya le ha dicho al profeta, que se olvidaron de su santo sábado, que se fueron en pos de los ídolos, que se fueron en pos de las estatuas, que siguieron las imágenes, que creyeron en las vírgenes, que creyeron en los santos, se olvidaron del día santo y sagrado del Señor, que es el santo sábado. Y por eso este mandamiento comienza, cuarto, capítulo 20, libro de Éxodo. Oye lo que dice Dios. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es día de reposo del Señor tu Dios. Es decir, que todavía te está diciendo que el día santo,
que el día que el Señor reposa, que el día que el Señor se detiene de toda su obra es el sábado. Que el sábado el Señor está en comunión con nosotros, que el sábado Dios se comunica contigo, que Dios te bendice, que Dios multiplica las bendiciones cuando tú le reverencias su día. Entonces, aquí el Señor te está diciendo que haga todo en 6 días, pero el sábado es día del Señor tu Dios, porque en este día sábado el Señor reposa, el sábado el Señor descansa y le da descanso a la tierra. Es decir, la tierra no va a descansar el domingo porque es el primer día de la semana, día laborable, día de trabajo. La tierra no puede reposar un día de trabajo. El sábado es el día de reposo de la tierra y de toda la naturaleza, porque Dios puso ese día para que la reverencie, la naturaleza y todo lo que existe arriba y debajo y en el firmamento, todo debe reverenciar a Dios en su día santo. Él es el creador de todo. Por eso a Dios hay que reverenciarlo en su día, no en el día que el Papa te está juchando, no en el día en el que el Papa te está engañando para que lo guarde para Dios, que es el domingo. El domingo es de Satanás, el domingo es del diablo. Primer día de la semana, quiere pararte de hacer tu labor para que te dediques a dedicarle su día al diablo. El domingo tú solo estás dedicando al diablo, no a Dios. Y lo comprueba la Biblia, porque lo estamos leyendo ahora. Lo estamos leyendo textualmente, que el día de reposo, que el día que el Dios quiere que tú le consagres es el sábado, no es el domingo. No hay domingo para Dios. Dios no acepta el domingo. Dios no permite que tú le rindas culto el domingo, primer día de la semana, primer día de trabajo. Dios no te dice que se lo dediques. Él te dijo, es el sábado, día santo y sagrado. Y oye lo que dice el 4º mandamiento de Éxodo, capítulo 20. Dice, no hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que contienen, y reposó, oye bien, en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. ¿Quién declara el día santo? Dios. ¿Puede el Papa santificar un día y declararlo santo? No. El Papa no tiene autoridad para santificar ningún día de la semana, porque el Creador ya lo hizo. Y sería una usurpación, sería una gran blasfemia. El Papa, entonces, por encima de Dios, como dicen ellos, que están por encima de la Biblia, porque Dios le dio la autoridad. Mentira del diablo. Dios no le da a ningún hombre la autoridad para que le mude su palabra, para que se la divida, para que le quite una tilde. Dios lo prohíbe. El que añade, le añadirá las 7 postreras plagas. Y el que le quite a la Biblia, lo borrará del libro de la vida. Es decir, que no creas en las mentiras que el diablo está hoy en día enseñando a través del papado. El papado está enseñando con mentira a todo el mundo que el día de reverencia para Dios es el domingo, cuando es una blasfemia, cuando es una mentira, un día falso que no tiene ninguna connotación para Dios. Que no tiene ninguna connotación para Dios porque Él no lo ha santificado. Dios no santifica el primer día de la semana porque es un día común de trabajo otorgado al hombre que es común. El hombre es común también, igual que el día de trabajo. Solo santo es Dios. Solo Dios es santo, apartado, bendito. Es decir, que no mezclemos los días de la semana con el sábado. No podemos mezclarlo porque Dios nos dio a nosotros, al ser humano, al hombre, 6 días para tu labor y hizo el sábado aparte. Es decir, el sábado no está dentro de los 6 días. El sábado es creado aparte. Un día sagrado, un día santificado, un día bendito. Dios lo creó después de los 6. Dios creó el sábado aparte, no puede ser mezclado.
porque el sábado es el único día santo. Los demás días son comunes. Oye bien, los demás días son comunes. Dios los creó, pero no son santos. Dios hizo los días de la semana, pero no son santos. Solamente el sábado es santo, sagrado y apartado por Dios. Óyelo, entiéndelo. Que te están engañando diciendo que cualquier día es santo. No, no, no. Dios dice que el santo es solamente el sábado. El sábado es santo porque Dios lo santificó y lo apartó. Es decir, bendito por los siglos de los siglos. Y lo guardaremos en la tierra. Y lo guardaremos en la patria celestial. Y lo guardaremos cuando el Señor nos retorne otra vez al planeta. Después que Él lo vuelva otra vez a recrear de nuevo. Es decir, seguiremos de mes en mes y de sábado en sábado reverenciando a nuestro Creador. Así que mi hermano, tú tienes que entender que Dios está hablando a través de su palabra. Que Dios no es hombre para mentir. Y oye lo que sigue diciendo el Señor a través de su palabra. Leemos ahora en el capítulo 20, Primera de Pedro 1 al 18. Vamos a ver lo que dice la carta de Pedro. Primera de Pedro 1 al 18. Dice la palabra de Dios, verso 18, Primera de Pedro. Dice: sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Oye bien, Pedro te dice que no recibimos el sábado como un día común, que recibimos el sábado como un día santo y sagrado, pero no como tus padres que fueron enseñados y engañados por los dirigentes, que fueron engañados por los sacerdotes, que fueron engañados por los pastores. Es decir, que tú recibiste de Dios el sábado, no del hombre. El sábado fue hecho por causa del hombre. Oye bien, para que el hombre descansara y estuviese en comunión con Dios. Entonces vemos que aquí Pedro está hablando de los padres. Está hablando de una conducta errada, que anduvieron en abominaciones, que anduvieron en pecado, que anduvieron haciendo las cosas que le enseñaron los dirigentes. Entonces Pedro te está diciendo que eso era cosa corruptible como oro o plata. Eso es corruptible. Eso perece, eso muere, eso acaba, eso se destruye. Pero lo que Dios te manda a que haga y practique, como es el sábado, que no hay manera de destruirlo, porque es el carácter de Dios. La ley es el carácter de Dios. Es decir, que cuando tú sacas el sábado, estás pues negando el carácter de Dios y te está poniendo del lado de Satanás, del lado del enemigo, porque tú estás desconsiderando a Dios. El carácter de Dios es su santa ley. Y el cuarto mandamiento es también la ley de Dios. No está fuera de los 10. El cuarto mandamiento es la señal. He puesto esta señal entre mis hijos y yo. El Señor dice que puso una señal entre nosotros. Es decir, que hay una señal que Dios la tiene entre su pueblo y Él. Y es el santo sábado. Dice, le di mis sábados para que sean mi señal. Y todavía hoy tú quieres otra. El Papa te quiere poner el domingo. Te quiere poner su marca. La marca de la bestia. ¿Te quiere dejar poner la marca de la bestia? ¿Te quiere dejar poner el domingo por imposición, por ley dominical? Obligatorio. ¿Te quiere dejar poner mejor esa ley? Esa ley tramposa como la de guardar el domingo. ¿Te quiere dejar poner esa ley que viene por obligación y que viene por decreto? Y que te van a obligar que si tú no quieres obedecerla no podrás comprar ni vender, y que no podrás hacer nada, y que no podrás tener empleo. Es decir, ¿te quieres dejar poner la marca de la bestia, que es el domingo? El domingo es su marca de autoridad, dice la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es el día de la trampa, es el día del engaño, es el día de la falsedad. El domingo es un día espurio, un día negativo, falso, que Dios no lo acepta, pero ellos te quieren poner esa marca. Si tú aceptas el domingo, te van a dejar hacer de todo.
te van a dejar seguir en libertad y en libertinaje. Te van a seguir dejando ser una persona de pecado, haciendo pecado de mano alzada. Te van a dejar si tú obedeces el domingo. Si tú obedeces el domingo, te van a dejar hacer todo. Pero el que reverencia a Dios a través de sus mandamientos y guarda su santo sábado, oiga bien, gozará eternamente con él en el cielo. Y vamos a ver cuál es la sentencia que Dios le tiene a aquellos que todavía siguen allí haciendo abominación, violando su santo sábado, reverenciando el domingo y haciendo su voluntad en complicidad con el sistema papal y con Satanás, que está dirigiendo todo ese sistema y toda esa rebelión en la tierra. Leemos en Apocalipsis capítulo 18, vamos a leer del verso 5 al 9. Oiga lo que dice el Señor. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se acordó de sus maldades. Dadle como ella os dio, pagadle el doble de lo que ha hecho. En la copa que ella os dio a beber, dadle a beber el doble. Cuanto se glorificó y vivió en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: estoy sentada como reina, soy viuda, no soy viuda, ni veré llanto. Por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será consumida por el fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Oiga bien lo que le espera a Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Le espera la destrucción por sus pecados. Sal de ahí, no seas cómplice de todas las cosas que han enseñado, todas las abominaciones que han enseñado. Toda la doctrina de la Iglesia Católica es falsa. Todo lo que se enseña en ese sistema es falso. Está en contra de la Biblia, está en contra de Dios. Por eso el Señor te dice: sal de ahí, porque ya te emborracharon, porque ya te dieron un vino fermentado, un vino para emborracharte, porque te tienen ebrio de las doctrinas falsas que te están enseñando. Adoración a estatua, adoración a imágenes, adoración al rosario, adoración a la cruz, adoración a los muertos. Todo tipo de abominación que Dios aborrece, te la han enseñado en la Iglesia Católica. El bautismo de bebé, Dios no te lo ha enseñado. Es decir, la Iglesia Católica es la gran profana, la iglesia opositora al cielo, la iglesia enemiga de Dios. Está ahí enseñando doctrinas falsas y engañó a tus padres, y todavía a ti te sigue engañando porque tú no quieres abrir los ojos. Oye lo que dice el Señor para terminar este programa. Dice: alégrate sobre ella, cielo, alegraos vosotros, santos apóstoles y profetas. Dios ha pronunciado juicio en vuestro favor contra ella. Oiga bien, ya dio la sentencia. Dios sentenció a la Iglesia Católica Apostólica Romana, la madre de las rameras, la que está influenciando en los gobiernos, que lo tiene dominado, la que ha influenciado en las religiones del planeta, que la tiene unida en ecumenismo. Es decir, la Iglesia Católica enredó a todo el planeta y no queda nadie fuera. Pero el Señor todavía te dice: sal de ahí, pueblo mío. Hoy es tu día de buena nueva. Hoy es tu día de salvación. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí con otra enseñanza del cielo. Aquí predicamos lo que Dios desea. Aquí hacemos su voluntad. Aquí obedecemos su palabra. Aquí andamos como Él quiere que andemos, en novedad de vida, obedeciendo su ley, guardando sus mandamientos y reverenciando su santo sábado. Hasta el domingo, si así el Señor lo permite. Son de
trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto